La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 14.12. El abandono de la competencia. En razón de su carácter destructivo, el afán de competencia produce suma angustia en los neuróticos, haciéndoles abandonar así toda actividad que entrañe el peligro de tal competición. Cabe preguntar, pues, de dónde proviene esa angustia. Fácil es comprender que una de sus fuentes residirá en el miedo al desquite, como réplica a la inescrupulosa prosecución de las ambiciones. Quien pase por sobre los demás, humillándolos y tratando de aplastarlos apenas, logra éxito o busca tenerlo. Es inevitable que tema que aquellos deseen con no menos intensidad derrotarlo a su vez. Pero aunque domina todo el que triunfe a expensas de otros, difícilmente podrá considerarse este temor a la venganza como única causa de la exaltada angustia del neurótico y de su consecuente inhibición ante los actos de competencia. La experiencia indica que por sí solo el miedo a la represalia no lleva necesariamente a inhibiciones. Al contrario, puede conducir a una fría consideración de la envidia, la rivalidad o la maldad imaginarias o reales de los demás, o conducir al intento de aumentar el propio poderío a fin de escudarse contra toda posible derrota. Cierto tipo de personas triunfantes persiguen una sola meta, la adquisición de poderío y fortuna. Pero al comparar su estructura con la de personas decididamente neuróticas, puede verificarse una diferencia fundamental. El inescrupuloso perseguidor del éxito no se cuida en absoluto del afecto ajeno. Nada desea ni espera de los demás, sea ayuda o la menor generosidad. Se sabe capaz de alcanzar lo que quiere con sus propios medios y empeño. Desde luego, aprovecha del prójimo, pero únicamente se preocupa de su buena opinión en la medida en que pueda servirle para lograr sus fines. El cariño en sí mismo carece de significado para él. Sus deseos y defensas siguen líneas rectas y definidas: poderío, prestigio, posesiones. Inclusive, quien se vea impelido a esta conducta por sus conflictos internos no desarrollará las características neuróticas comunes si en él no hay algo que interfiera en sus tendencias. El miedo solo le precipitará en renovados esfuerzos por ser más próspero e invencible. El neurótico, en cambio, sigue dos rumbos incompatibles entre sí: una agresiva tendencia al nadie más que yo, y a la par un desmesurado afán de ser amado por todos. Tal circunstancia de sentirse preso entre la ambición y la necesidad de afecto constituye uno de los conflictos centrales de la neurosis. El motivo primordial por el cual el neurótico llega a temer tanto sus propias aspiraciones y demandas que ni siquiera se atreve a reconocerlas y las coarta o abandona por completo, reside en su miedo a perder el cariño de los demás. En otras palabras, el neurótico restringe sus impulsos de competición, no por exigencias del superyo, particularmente severas que le impiden el excesivo despliegue de su agresividad, sino porque se encuentra abrumado por la contradicción entre dos impulsos en igual grado imperiosos: su ambición y su necesidad de afecto. Este dilema es, de hecho, insoluble, dado que no es posible pisotear a los demás y no obstante ser querido por ellos. Sin embargo, es tal la intensidad del conflicto en el neurótico que busca resolverlo acudiendo, por lo común, a dos soluciones factibles. Ya justifica su impulso de dominación y la amargura que resulta de su fracaso, ya trata de refrenar sus anhelos. Podemos ser someros en lo que se refiere a los intentos de justificar las exigencias agresivas, pues exhiben las mismas características mencionadas con respecto a las formas de obtener cariño y a su justificación. En uno y otro caso, la justificación es importante en la táctica del neurótico, ya que tiene la finalidad de tornar innegables sus demandas, no cerrándose así a toda posibilidad de ser amado. Si el neurótico menosprecia a los demás para humillarlos o aniquilarlos en una lucha competitiva, quedará profundamente convencido de que obra con absoluta objetividad. Si quiere explotarlos, creerá o tratará de hacerles creer que depende en absoluto de su ayuda. Esta necesidad de justificación, más que cualquier otro factor, satura de un modo sutil a la personalidad con una profunda hipocresía,
aunque se trate de un individuo fundamentalmente honesto. Explica asimismo el implacable engreimiento, rasgo habitual del carácter neurótico, a veces manifiesto y otras oculto, tras actitudes humildes o aún autoacusadoras. Aquel rasgo de soberbia suele confundirse con narcisismo, pero en verdad nada tiene que ver con forma alguna de amor a sí mismo, ni siquiera entraña el menor elemento de complacencia o infatuación, pues, al contrario de lo que parecería, el sujeto jamás llega a persuadirse realmente de que tiene razón, sino que está dominado por la constante y desesperada necesidad de aparecer legitimado en sus actitudes. Trátase, en suma, de una actitud defensiva impuesta por la urgencia de resolver ciertos problemas que en última instancia son provocados por la angustia. La observación de esta necesidad de justificación quizá haya sido uno de los motivos que sugirieron a Freud el concepto de las severas exigencias del superyo, a las cuales el neurótico se somete como reacción contra sus impulsos destructivos. Hay otro aspecto de la necesidad de justificación que fácilmente podemos interpretar en tal sentido. Además de ser indispensable como recurso estratégico para enfrentarse con los otros, en muchos neuróticos constituye también un medio para satisfacer el apremio de parecer irreprochable ante su conciencia. Cuando expongamos el papel de los sentimientos de culpabilidad en la neurosis, replantearemos esta cuestión. El resultado directo de la angustia implícita en la competición neurótica es el miedo al fracaso y al éxito. Aquel es, en parte, una expresión del temor a la humillación, pues en estas personas todo fracaso se convierte en una verdadera catástrofe. Así, una colegiala que cierta vez ignoró algo que debía haber sabido, además de sentir desmesurada vergüenza, quedó convencida de que todas sus compañeras la despreciarían y se volverían en su contra. Esta reacción es tanto más grave cuanto que a menudo se interpretan como fracasos ciertos hechos que en realidad no tienen el menor carácter de tales, o que a lo sumo carecen de trascendencia: no obtener las más altas calificaciones en la escuela, la falla en una mínima parte de un examen, organizar una fiesta que no resulta un éxito extraordinario, no haber estado muy brillante en alguna conversación, es decir, cualquier cosa que haya ido a la saga de las desmedidas esperanzas abrigadas. También se entiende como fiasco y por consiguiente como humillación toda forma de rechazo que despierta en el neurótico, como ya hemos visto, intensa hostilidad. Este miedo del neurótico es susceptible de aguzarse por su aprensión de que los demás se regocijarán ante su fracaso, puesto que conocen sus insaciables ambiciones. Luego de haber mostrado en cualquier forma su afán de competencia, siente mucho más miedo aún a la derrota que al fracaso en sí. Es decir, teme revelar haber deseado el éxito y realizado esfuerzos por alcanzarlo. Considera que le perdonarán un pequeño quebranto e inclusive confía en despertar con ello cierta simpatía antes que hostilidad. Pero una vez que haya puesto en descubierto su afán de triunfo, se sentirá acechado por una horda de enemigos prestos a destruirlo al menor signo de debilidad. Las actitudes que resulten variarán según el contenido del temor. Si el problema estriba en la aprensión al fracaso en sí, el neurótico redoblará sus denuedos o se precipitará en desesperados intentos por evitar la derrota. Su aguzada angustia puede emerger entonces ante pruebas decisivas de sus fuerzas o de su habilidad, como son los exámenes o las apariciones en público. En cambio, si el problema básico es su miedo de que otros reconozcan su ambición, el cuadro que se sigue será exactamente opuesto, pues su angustia le hará parecer desinteresado y le conducirá a no realizar el menor esfuerzo o tentativa de lograr éxito. Merece destacarse el contraste entre ambos cuadros, pues señala cómo dos tipos de temor, en el fondo afines, pueden engendrar sendos grupos de características por completo distintas. Una persona que actúe con arreglo al primer tipo estudiará afiebradamente para sus exámenes, en tanto el del segundo trabajará muy poco y quizá se dedique con toda ostentación a actividades sociales o a sus aficiones, demostrando al mundo su falta de interés en la tarea de cumplir.
De ordinario, el neurótico no se percata de su angustia, sino solamente de sus consecuencias. Así, llega a ser incapaz de concentrarse en el trabajo o experimenta aprensiones hipocondríacas, como un trastorno cardíaco por consunción física o un derrumbe nervioso por excesivo desgaste mental. También puede sentirse extenuado luego de un ejercicio. Si una actividad se lleva a cabo con angustia, es fácil que agote al sujeto, aprovechando luego este agotamiento para testimoniar que todo esfuerzo perjudica su salud y por lo tanto debe ser evitado. En su renuncia a todo empeño, el neurótico podrá desbaratarse en las más diversas actividades fútiles, como hacer solitarios y ofrecer fiestas, o bien adopta una postura de holgazanería o indolencia. Una mujer neurótica puede vestir mal, intentando aparentar desinterés, antes que procurar hacerlo bien, pues cree que cualquier cuidado en este sentido la expondría al ridículo. Así, una muchacha extraordinariamente bella, pero que creía tener escasos atractivos, no se atrevía a empolvarse en público por temor a que los demás pensasen: ¡qué ridículo! Esa niña fea tratando de parecer hermosa. De este modo, por lo general, el neurótico se siente más seguro no haciendo lo que desearía. Su lema es quedarse arrinconado, ser modesto y, ante todo, no llamar la atención. Como certeramente ha señalado Veblen, lo llamativo, el ocio llamativo y el gasto llamativo desempeña un importante papel en la competencia. Por consiguiente, el abandono de esta debe destacar por fuerza la actitud contraria, o sea, el evitar llamar la atención. Esto significa ajustarse a las normas convencionales, mantenerse en la penumbra, no ser distinto de los demás. Cuando la tendencia al renunciamiento se convierte en la primordial característica del sujeto, lo conduce a no arriesgar nada. Huelga decir que esta actitud le acarrea un total empobrecimiento de la vida y el malogro de todas sus posibilidades. En efecto, excepto en circunstancias extraordinariamente favorables, el alcance de la felicidad o cualquier obra cumplida implican ciertos peligros y determinados esfuerzos. Hasta ahora hemos considerado únicamente el temor al fracaso posible, pero esta solo es una de las manifestaciones de la angustia implícita en el afán neurótico de competición, angustia que también adopta la forma de miedo al éxito. Así, en muchos neuróticos, el recelo a la hostilidad de los demás es tan poderoso que llega a huir del triunfo, aun cuando se sientan seguros de obtenerlo. Tal aprensión al éxito es provocada por el miedo a la celosa envidia ajena y a la consiguiente pérdida de cariño, temor que suele ser consciente, como en una de nuestras enfermas, talentosa escritora que abandonó sus actividades literarias porque su madre comenzó a triunfar en las mismas. Al reiniciarlas tras extenso lapso, vacilante y cautelosamente, no temía escribir mal, sino demasiado bien. Durante largo tiempo fue incapaz de consagrarse a actividad alguna, a causa de un intenso miedo a que los demás envidiasen cuanto hiciera. En cambio, trató con todas sus energías de que éstos fueran tan inútiles como ella. El mismo temor se manifiesta también como aprensión vaga e incierta de que perderá toda amistad en cuanto obtenga algún éxito. Sin embargo, en este, como en tantos otros temores, el neurótico no suele percibir el miedo mismo, sino únicamente las inhibiciones resultantes. Por ejemplo, una persona de tal naturaleza, estando próxima a vencer en un partido de tenis, puede sentir que algo la detiene y le impide ganar. Asimismo, es capaz de olvidar una cita de importancia decisiva para su futuro. Si tiene la posibilidad de intervenir con éxito en una discusión o conversación, hablará en voz tan baja o con expresiones tan enigmáticas que no causará la menor impresión. O bien dejará que otros reciban los aplausos por la obra que ella ha realizado. También observará que en tanto puede hablar inteligentemente con determinadas personas, frente a otras se expresa de un modo estúpido, que mientras ante algunas ejecuta un instrumento con gran maestría, ante otras toca como un novato. Aunque dichas actitudes contradictorias la dejan azorada,
nada puede hacer a fin de modificarlas. Solo una vez que haya llegado a adquirir noción de su tendencia al renunciamiento frente a las competiciones, advertirá que al discurrir con una persona de menor inteligencia, se ve compulsivamente obligada a conducirse en forma aún menos inteligente, que al tocar con un mal músico, su ejecución es deliberadamente peor, pues teme que lo herirá y humillará al superarlo. Por fin, si logra algún éxito, no le es dable gozarlo, vivirlo como una experiencia propia. Llega también a reducir su auténtico valor, atribuyéndolo a alguna circunstancia fortuita o a cierto estímulo insignificante y exterior. Además, una vez alcanzado el triunfo, tiende a sentirse deprimida, por una parte a causa de los temores citados y por otra en virtud de la secreta defraudación ante el hecho de que lo cumplido siempre queda muy por debajo de sus desorbitadas esperanzas íntimas. Así, la situación de conflicto que en forma persistente aqueja al neurótico se origina en su deseo frenético y compulsivo de ser el primero en toda competición y a la vez de su igualmente notable impulso a coartarse a sí mismo apenas se inicia bien o efectúa algún progreso. Si en determinada ocasión resulta ganancioso en algo, está condenado a fracasar en la oportunidad siguiente. Una buena lección es seguida por otra mala. Una favorable impresión despertada en los demás por un desaire en el próximo encuentro. Esto se repite de continuo, haciéndole sentir preso en una lucha sin esperanzas contra obstáculos insuperables. De esta suerte, vemos que el neurótico, como Penélope, cada noche deshace lo que teje durante el día. Así, las inhibiciones son susceptibles de afectar cada etapa de su acción. El neurótico puede reprimir en forma tan absoluta sus ambiciones que ni siquiera ose emprender una tarea. Acaso intente hacer algo, pero es incapaz de concentrarse o llevarlo a término. Si bien puede realizar excelentes obras, huye ante el más ligero indicio de éxito. Finalmente alcanzará notables triunfos, mas no le será dado apreciarlos o, cuando menos, disfrutarlos como tales. Entre las múltiples maneras de abandonar la competencia, quizá la más importante sea la que el propio neurótico crea en su imaginación, al establecer tal inferioridad frente al real o supuesto competidor, que toda pretensión de triunfo le parece absurda, siendo por lo tanto inmediatamente eliminada de la conciencia. Dicha relación de inferioridad la establece erigiendo a los demás sobre un pedestal inalcanzable para él o colocándose tan por debajo de ellos que cualquier pensamiento o tentativa de competición le resulta ridícula e imposible. Este último proceso es el que consideraremos aquí, calificándolo de empequeñecimiento. Es posible que el empequeñecimiento sea una medida táctica consciente, realizada por mera conveniencia. Si el discípulo de un gran pintor ha cumplido un trabajo excelente, pero teme la actitud malevolente de su maestro, podrá empequeñecerlo a fin de aplacar su envidia. En cambio, el neurótico solo tiene una vaga noción de su tendencia a subestimarse. Si ha realizado un buen trabajo, creerá con toda seriedad que los otros lo harían mejor, o que obtuvo éxito por mera casualidad, y probablemente no sabrá repetirlo. Asimismo, a fin de desvalorizar todo su cometido, tal vez se aferre a cualquier detalle, como el de haber trabajado con excesiva lentitud. Un hombre de ciencia puede arribar a la creencia de que ignora cuestiones de su especialidad, al punto que sus amigos habrán de recordarle que él mismo ha escrito sobre el asunto. Al planteársele una pregunta carente de sentido o de respuesta, se inclinará a reaccionar con un sentimiento de propia estupidez. Si lee un libro con el cual disiente, no tenderá a elaborar una crítica, sino a suponerse harto necio para comprender al autor. Y de este modo llega a albergar el convencimiento de que ha sabido mantener una actitud crítica y objetiva frente a sí. Tales personas no solo experimentan sus sentimientos de inferioridad a causa de su valor aparente, sino que también insisten en su vigencia objetiva. A pesar de quejarse de los sufrimientos que les causan, no aceptan prueba alguna que los refute. Por ejemplo,
Si se les considera como trabajadores muy competentes, sostienen con tenacidad que se exagera su mérito o que han conseguido engañar a los demás. La muchacha antes mencionada, que desplegó en la escuela una enorme ambición a raíz de la experiencia humillante con su hermano, siendo en toda ocasión la primera en su clase y juzgada por todos como una brillante alumna, estaba, sin embargo, persuadida de su profunda estulticia. Aunque una mirada al espejo o la atención despertada en los hombres bastarían para persuadir a una mujer de sus atractivos, seguirá aferrándose con firme convicción a la creencia de que no posee el menor don físico. Otra persona puede estar plenamente segura, hasta los 40 años, de ser muy joven para imponer sus opiniones o iniciativas, y después de esa edad recurrir a la excusa de ser ya demasiado vieja. Así, un estudioso no terminaba de asombrarse ante el respeto que se le prodigaba, insistiendo íntimamente en que no era más que mediocre e insignificante. Todos los cumplidos que se reciben se conceptúan vacías lisonjas o se atribuyen a motivos interesados, y hasta son susceptibles de desencadenar una reacción de rabia y hostilidad en el sujeto. Observaciones de esta índole, posibles de repetirse casi ilimitadamente, demuestran que los sentimientos de inferioridad, quizá los más comunes entre los males de nuestra época, cumplen una función muy importante, a causa de lo cual son sostenidos y defendidos por el sujeto. Su importancia reside en que, al disminuirse mentalmente a sí mismo, colocándose por debajo de los demás, el neurótico reprime sus ambiciones, consiguiendo aplacar la angustia que trae aparejado su afán de competición. De paso, es menester advertir que los sentimientos de inferioridad también pueden debilitar objetivamente la posición del sujeto, pues el empequeñecimiento de sí mismo reduce la autoconfianza. En cierta magnitud, esta última constituye un prerequisito de todo éxito, aunque se traduzca en actos tan diferentes como modificar la receta de una ensalada, vender alguna mercadería, defender una opinión o impresionar bien a un pariente de influencia. Una persona con fuertes tendencias a empequeñecerse, acaso tenga sueños en los que sus rivales aparezcan engrandecidos y ella se encuentra en desventaja, siendo indudable que inconscientemente quiere triunfar de sus antagonistas. Tales sueños parecen contradecir la tesis freudiana, según la cual los sueños son realizaciones de deseos, pero no deben interpretarse con estrechez este concepto de Freud. Si la satisfacción de deseos viene acompañada de excesiva angustia, el aplacarla se convierte en algo más trascendente que el propio cumplimiento de aquellos. Por consiguiente, si una persona temerosa de su ambición sueña que es derrotada, esto no significa un deseo de fracasar, sino la preferencia de éste como mal menor. Una enferma nuestra debía pronunciar una conferencia en cierto periodo de su tratamiento, en que luchaba con desesperación para derrotarnos. Produjo entonces un sueño en el cual, mientras nosotros dábamos una brillante conferencia, ella estaba sentada entre el público, mirándonos humildemente. En otra ocasión, un maestro ambicioso soñó que su alumno era el maestro y que él mismo no sabía sus lecciones. La medida en que el autodesprecio sirve para reprimir las ambiciones queda asimismo demostrada por el hecho de que las capacidades que se desestiman son justamente aquellas en que el individuo desea con más vehemencia sobresalir. Si su ambición es de carácter intelectual, su instrumento es la inteligencia y por consiguiente debe ser rebajada. Si es erótica, el aspecto exterior y el encanto son los recursos que se emplean, y en este caso son estas las cualidades que han de menoscabarse. Dicha relación es tan constante que si se considera el foco de la tendencia al rebajamiento, es posible colegir dónde radican las ambiciones más intensas. Hasta aquí, los sentimientos de inferioridad no guardan relación alguna con una inferioridad real. Solo los examinamos como productos de la tendencia a abandonar toda competición. ¿Acaso carecen de toda conexión con defectos existentes o con la comprensión de faltas reales? En verdad, esos sentimientos resultan de inadecuaciones, tanto concretas como imaginadas, es decir,
representan combinaciones entre tendencias al rebajamiento determinadas por la angustia y el reconocimiento de defectos existentes. Según repetidas veces hemos señalado, aunque logremos mantener ciertos impulsos apartados de la conciencia, no es posible engañarse demasiado. Por eso, un neurótico del tipo que venimos considerando sabrá, en lo más recóndito de su ser, que posee tendencias antisociales, que necesita ocultar, que sus actitudes están lejos de ser genuinas, que sus pretendidos sentimientos son muy distintos de las corrientes subterráneas que le animan. El registro de todas estas discrepancias constituye una importante causa de sus sentimientos de inferioridad, aunque jamás alcance a reconocer claramente el origen de aquellas, porque reside en sus impulsos reprimidos. Ignorando este origen, se propone a sí mismo razones que expliquen el sentimiento de inferioridad, aunque raramente serán las legítimas, sino meramente racionalizaciones. Además, existe otro motivo que le hace sentir que sus sentimientos de inferioridad son expresión directa de un defecto real. Sus ambiciones le han impelido a elaborar ideas fantásticas acerca de su valor e importancia. Como no puede evitar el parangón entre sus cometidos efectivos y su noción de ser un genio o un individuo humano perfecto, necesariamente sus actos y posibilidades concretas deben parecer inferiores. Resultado último de todas aquellas tendencias a abandonar la competición es que el neurótico incurre en positivos fracasos o, en el mejor de los casos, no rinde todo cuanto le sería hacedero dadas sus oportunidades y sus dotes. Otros que empezaron junto con él pronto lo superan, hacen mejor carrera y obtienen mejores éxitos. Este quedarse atrás no afecta solo el triunfo exterior, pues al aumentar en edad se convence más y más de la discrepancia entre sus capacidades y sus logros, experimentando agudamente que sus dotes de cualquier naturaleza son malgastadas, que se haya estancado en el desenvolvimiento de su personalidad, que no madura al correr de los años. Así, ante tal comprensión, reacciona con un vago malestar, que ya no es masoquista, sino real y justificado. Por otra parte, como ya lo destacamos, la divergencia entre la capacidad potencial y las realizaciones puede obedecer a circunstancias exteriores. En cambio, el desacuerdo que existe en el neurótico es un rasgo característico permanente e invariable de la neurosis misma y responde enteramente a conflictos interiores. Los fracasos efectivos del neurótico y su directa consecuencia, la creciente discordancia entre su aptitud y sus cumplimientos, por fuerza exacerbarán cada vez más sus preexistentes sentimientos de inferioridad. De esta manera, no solo cree ser inferior, sino que ciertamente resulta inferior a lo que podría ser. El efecto de este proceso tiene mayor importancia en cuanto proporciona base real a los sentimientos de inferioridad. Entre tanto, la otra discrepancia que hemos apuntado, la que media entre las elevadas ambiciones y una realidad en proporción magra, se torna insoportable hasta el grado de exigir imperiosamente remedio, ofreciéndosele al sujeto la fantasía como el recurso más inmediato. Por ello, el neurótico va sustituyendo en forma progresiva sus objetivos alcanzables por ideas de grandeza. Es evidente el valor que éstas tienen para él. Encubren sus intolerantes sentimientos de no ser nada, le permiten sentirse importante sin intervenir en la menor competición y sin afrontar, por lo tanto, los riesgos del fracaso o del éxito. Le consienten erigir una ficción de grandeza que trasciende con amplitud cualquier objetivo realizable. El peligro de estas fantasías radica precisamente en que vienen a hacer algo, así como callejones sin salida, pues para el neurótico estos últimos son harto más ventajosos que las rutas derechas y abiertas. Deben distinguirse tales ideas neuróticas de grandeza de las que poseen el sujeto normal y el psicótico. En ocasiones, hasta una persona normal se considerará maravilla, adjudicará magnitud excesiva a lo que hace o se embarcará en fantasías en torno a lo que podría ser.
Pero semejantes fantasías o ideas no pasan de ser decorativas, y el propio sujeto no las toma muy en serio. En cuanto al psicótico, con ideas de grandeza, constituye el extremo opuesto. Está persuadido de ser un genio, emperador del Japón, Napoleón o Jesucristo, y rechazará toda prueba concreta que pueda rebatir su fantasía, mostrándose totalmente incapaz de comprender nada que le recuerde que es en verdad un pobre portero, un enfermo asilado o una víctima del menosprecio y el ridículo. Si llega a percatarse de la oposición entre sus fantasías y la realidad, se decide en favor de sus ideas exuberantes y creerá que los demás están equivocados o que deliberadamente lo rebajan con el propósito de herirlo. El neurótico se encuentra en algún lugar situado entre estos dos extremos. Si llega a percatarse de su exagerada autoestima, la reacción consciente hacia este hecho no parece más bien a la del individuo sano. Si en sueños aparece como un rey, se inclinará a juzgar lo ridículo. Mas, aunque conscientemente descarte por irreales sus fantasías de grandeza, guardan para él un valor de realidad emocional análogo al que tienen para el psicótico. En ambos casos, tal valorización de la fantasía obedece a una misma causa, que las fantasías cumplen importante función, pues, no obstante ser tenues y endebles, significan los pilares en que reposa la autoestima, y, por consiguiente, el sujeto se ve obligado a asirse a ellas. El peligro que envuelve esta función se manifiesta cuando algún contratiempo exterior llega a afectar el autoaprecio. Al vacilar los cimientos de este, el individuo cae y no puede ya recobrarse de su derrumbe. Así, una joven que se sabía amada se dio cuenta de que su novio titubeaba en casarse. En una conversación, éste le expresó que se sentía demasiado joven e inexperto para contraer matrimonio, que le vendría bien conocer a otras mujeres antes de ligarse definitivamente. La joven no pudo reponerse de este golpe. Se tornó deprimida, comenzó a sentirse insegura en su trabajo, desarrolló un enorme temor al fracaso, con el consiguiente deseo de abandonarlo todo, desde las relaciones sociales hasta su labor. Ese miedo era tan poderoso que aún ciertos hechos alentadores como la ulterior decisión de su novio de casarse realmente con ella y el ofrecimiento de un empleo mejor, donde se apreciaba en alto grado sus capacidades, no bastaron para devolverle la seguridad perdida. En contraste con el psicótico, el neurótico no puede menos que registrar con dolorosa escrupulosidad los millares de pequeños incidentes de la vida real que no se ajustan a sus ilusiones conscientes. En consecuencia, su autovaloración oscila entre el sentimiento de completa inutilidad y el de preeminencia, y puede desplazarse en cualquier instante de un polo a otro. A la vez que se siente más persuadido que nunca de sus excepcionales valores, puede asombrarse de que alguien lo tome en serio, o bien, al tiempo que se percibe desgraciado y abandonado del todo, quizá se enfurezca porque a alguno se le ocurre creer que está necesitado de ayuda. Es dable comparar su sensibilidad con la de una persona que experimenta fuertes dolores de cabeza o en todo el cuerpo y se estremece al menor contacto. Fácilmente se siente herido, despreciado, abandonado y afrentado, reaccionando con vengativo resentimiento de magnitud proporcional a tales ofensas. Vemos de nuevo intervenir aquí un círculo vicioso, pues si bien las ideas de grandeza cumplen decididamente la función de reconfortar al sujeto y de brindarle cierto apoyo, aunque solo de un momento imaginario, por otra parte, además de reforzar la tendencia a abandonar las competiciones, engendran también, a través de la sensibilidad, mayor rabia y con ello mayor angustia. Desde luego, todo ello corresponde al cuadro de las neurosis graves, pero con menor intensidad asimismo se observa en casos más leves, donde tales mecanismos son susceptibles de pasar inadvertidos incluso para el sujeto mismo. En cambio, una suerte de círculo feliz puede iniciarse en cuanto el neurótico adquiere la capacidad de realizar algún trabajo constructivo,
Gracias a este, aumenta su autoconfianza, disminuyendo en consecuencia la necesidad de recurrir a sus ideas de grandeza. La falta de éxito en el neurótico, su atraso frente a los otros en cualquier aspecto, ya concierna a la carrera profesional, al matrimonio, la fortuna o la felicidad, lo convierte en una víctima de la envidia, vigorizando así la actitud celosa alimentada por otras fuentes. Diversos factores son susceptibles de conducirlo a reprimir tal actitud, como por ejemplo la nobleza inherente a su carácter, la profunda convicción de que no tiene derecho a exigir nada de nadie, o la mera ignorancia de que lleva una existencia desgraciada. Pero cuanto más reprime esta envidia, en tanto mayor grado la proyecta sobre los otros, dando lugar en ocasiones al temor casi paranoide de que éstos le celan cuanto posee o logra. Esta angustia acaso sea tan aguda que el sujeto se sienta positivamente incómodo si algo bueno le sucede, si consigue un nuevo empleo, elogio para sus obras, fortuna en los negocios o felicidad en las relaciones amorosas. De ahí que pueda acentuar en alta medida sus tendencias a abstenerse de poseer o de alcanzar algo. Excluyendo todos los detalles, es posible bosquejar con los siguientes rasgos el círculo vicioso que se desarrolla a partir del afán neurótico de poderío, fama y fortuna, angustia, hostilidad, disminución del autoaprecio, afán de poderío y de valores análogos, refuerzo de la hostilidad y de la angustia, tendencia a abandonar toda competición, con impulsos concomitantes hacia el automenosprecio, fracasos y discrepancias entre las capacidades y las realizaciones, exaltación de los sentimientos de superioridad con celosa envidia, exaltación de las ideas de grandeza con recelo de la envidia ajena, exaltación de la sensibilidad con tendencia renovada a abandonar la competición, exaltación de la hostilidad y de la angustia, con lo cual el ciclo se inicia nuevamente. No obstante, a fin de comprender cabalmente el papel que la envidia desempeña en la neurosis, debemos examinarla desde un punto de vista más amplio. Siéntalo conscientemente o no, el neurótico no solo es una persona, por cierto, muy desgraciada, sino que tampoco ve posibilidad alguna de escapar a su miseria. Lo que el observador exterior describe como círculo vicioso surgido de sus intentos por recuperar la seguridad perdida, el propio neurótico lo percibe como una desesperada situación de hallarse preso en una red. Según lo pintara un enfermo nuestro, el neurótico se siente cautivo en un sótano con muchas puertas, pero cualquiera que abra solo le lleva a nuevas tinieblas. Y, sin embargo, constantemente sabe que los demás se pasean afuera, a plena luz del sol. No creemos que nadie alcance a penetrar en el significado de una neurosis grave si no reconoce la agobiante desesperanza que ella entraña. Algunos neuróticos expresan su desaliento en términos que no dejan lugar a dudas, mas en otros se encuentran profundamente encubiertos por la resignación o por un optimismo ostentoso. Puede resultar difícil advertir que tras todas esas vanas exigencias y hostilidades hay un ser humano que sufre, que se siente por siempre apartado de todo lo que hace deseable la vida, sabiendo que, aun si consiguiera cuanto desea, jamás le será posible gozarlo. Una vez que se haya llegado a conocer en su cabal magnitud esta desesperanza, no será arduo comprender la agresividad e inclusive la maldad del neurótico, a primera vista desmesuradas e inexplicables de acuerdo con la situación en que se encuentra. Una persona tan aislada de toda perspectiva de felicidad debería ser un verdadero ángel para no abrigar odio contra un mundo del cual está irremediablemente excluida. Retornando al problema de la envidia, señalaremos que esta desesperanza, poco a poco desarrollada, es justamente el manantial que nutre sin cesar aquella. No se trata de una envidia de algo en especial, sino más bien de lo que Nietzsche ha descrito como Lebensneid, o sea, una muy general envidia frente a todos los que se sienten más seguros, más afianzados, más felices, más rectos y más confiados en sí mismos. En el momento en que tal sentimiento de desaliento llega a desplegarse en una persona,
Esta procurará darse una explicación, ya se halle próximo o muy lejano a su conciencia. En dicho sentimiento no logra ver, como lo hace el analista, el resultado de un proceso inexorable. Antes bien, lo considera causado por los otros o por él mismo. Muchas veces invocará ambas fuentes, aunque regularmente predomina una. Cuando inculpa a los demás, produce una actitud acusadora que puede dirigirse contra el destino en general, las circunstancias ambientales o ciertas personas, parientes, maestros, cónyuges, médicos. Conforme lo hemos señalado en más de una oportunidad, las exigencias neuróticas hacia el prójimo deben en gran parte comprenderse desde tal punto de vista. Sucede como si el pensamiento del neurótico fuese aproximadamente este: dado que todos vosotros sois responsables de mi sufrimiento, vuestro deber es ayudarme, y tengo el derecho de esperar que lo hagáis. En la medida que busque la fuente de todos sus males en sí mismo, sentirá que merece su desgracia. De lo que venimos diciendo acerca de la tendencia del neurótico a culpar a los demás, podría sacarse una conclusión errónea, interpretando nuestras palabras como si las acusaciones de aquel fuesen injustificadas. En verdad, tiene buenas y definidas razones para incriminar al mundo, pues en su infancia, sobre todo, se le ha hecho objeto de un trato desleal. Pero en sus imputaciones también existen evidentes elementos neuróticos. Ve que aquellas suelen reemplazar todo esfuerzo constructivo hacia fines positivos y son por lo general ciegas e indiscriminadas. De ahí que puede enderezarlas contra personas que, por ejemplo, desean ayudarle, y al par sentirse totalmente incapaz de abrigar y expresar recriminaciones contra quienes lo han perjudicado realmente.